Bueno, buenos días mis hermanos, buenas tardes. Les damos la bienvenida a cada uno de ustedes a esta primera tertulia pastoral del 2026. Agradecemos al Señor por la oportunidad que nos da en este nuevo año de continuar con estos diálogos tan edificantes que han sido para nosotros en los últimos 2 años. Y pues damos gracias al Señor que podemos iniciar este tercer ciclo de tertulias pastorales. El hermano Félix Cabrera y el pastor David Colón se encuentran en México ahora mismo en una conferencia allá en el área de Sinaloa, así que van a estar por allá toda la semana, por eso se excusan de que no puedan estar con nosotros en esta ocasión, pero estamos por aquí, este servidor y el hermano Julio Crespo, estamos por aquí dando apoyo para que esta tertulia pastoral se pueda llevar a cabo nuevamente en este año. Así que les pedimos, mis hermanos, como siempre, cámaras encendidas en la medida que sea posible, micrófonos apagados, evite cualquier disrupción o cualquier cosa que pueda distraerlo a su alrededor para que pueda aprovechar bien este tiempo. Hoy va a estar con nosotros el hermano Alberto Puente, quien trabaja con el ministerio de Simeon Trust, el cual muchos de ustedes tal vez lo conocen a él o conocen acerca del ministerio de Simeon Trust, de Charles Simeon, perdón, Charles Simeon, sí, Charles Simeon Trust. Él va a estar compartiendo esta primera tertulia pastoral acerca de la planificación de la predicación en lo que tiene que ver el ministerio pastoral para el beneficio de la iglesia local. Así que va a estar compartiendo con nosotros. Recuerden, mis hermanos, el formato. Vamos a tener un tiempo de enseñanza y luego al final tendremos tal vez algunos 15, 10 minutos para algunas preguntas particulares acerca del tema que va a estar compartiendo el hermano Alberto en el día de hoy. ¿Ok? Así que anote sus preguntas y al final, si tenemos tiempo, pues podemos ir contestándolas según se vayan presentando. Amén. Así que, hermano Alberto, bienvenido a este tiempo con este grupo de hermanos. Como le dije anteriormente, aquí hay pastores, plantadores, residentes de diferentes partes de Estados Unidos, Centroamérica y Suramérica, que forman parte de la familia y de los entrenamientos de Endos Network. Así que te damos la más cordial bienvenida para que puedas compartir con este grupo de hermanos. Adelante. Muy bien, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? ¿Pueden hacer así si me escuchan? Sí, Genial, fenomenal. Sí, pues como ya ha dicho Jorge, soy Alberto. Soy uno de los pastores de la Iglesia Bautista Fe de Sevilla, en el sur de España. Esta iglesia la plantamos hace 14 años, así que he tenido la experiencia de ser, como alguno de ustedes, residente, plantador, ahora pastor. Así que entiendo sus sufrimientos. Así que gracias una vez más por la invitación. Félix me ha pedido hablar de un tema que es un tema realmente de sabiduría y experiencia. Os ofrezco algo que sí, puede cambiar. No es la salsa secreta ni nada por el estilo. Es simplemente lo que hemos implementado aquí en nuestra iglesia desde hace unos años y indudablemente habrán hermanos que hacen mucho mejor trabajo que nosotros aquí en Sevilla a la hora de planificar el calendario de predicación de sus iglesias. Pero bueno, espero que sea de ánimo y ya al final de mi tiempo pues pueden ofrecer sugerencias o preguntas sobre este tema. Así que también me imagino que por mi trabajo con Simeon Trust, estas preguntas de cómo planificar la agenda de predicación pues surge bastante. Entonces, en ese sentido también tengo cierta experiencia. Pero como digo, es un tema de sabiduría, de discernimiento. Esto no es un modelo rígido bajo ningún concepto. Así que les animo a, sí, a cualquier sugerencia, mejora, bienvenido sea. Así que voy a compartir mi pantalla a ver si no meto la pata. Compartir. Genial. He hecho una presentación para que esto no sea tan aburrido, porque sí que es un tema, como digo, de sabiduría. Y espero que la presentación ayude a aclarar un poquito más lo que estoy intentando comunicar. Pero indudablemente el tema de la planificación de las aplicaciones cada año es difícil. A veces nos cuesta, ¿no?
hacerlo con tiempo, nos cuesta planificarlo, pero sí, no sé si alguien puede levantar la mano de una forma digital o física y comentarme cuáles son algunos de los retos que ustedes han experimentado en vuestro contexto a la hora de la planificación de predicaciones. ¿Cuáles son algunos dilemas, a lo mejor que encuentran en sus equipos pastorales? Sí, ¿cuál es el mayor impedimento a la hora de planificar las predicaciones del año? ¿Alguien que quiera levantar la mano? Puede levantar. Javier Eduardo, adelante. Sí, buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Buenos días, igualmente. Y ha sido a veces el tema de, por ejemplo, en la iglesia predicamos de manera secuencial, Ujú. expositivamente, y separar a veces por libros. Obviamente terminamos un libro, diagramamos el libro, programamos el libro. Eso lógico, ¿verdad? Pero sí, a veces tengo yo dudas en mi mente si eso, yo tengo algunos consejeros, todavía no tengo un grupo de ancianos como tal, pero sí me baso en tener consejeros para poder tener diferentes opiniones. Entonces, a veces mi duda es, ¿hago esto yo solo o tengo que tomarlos en cuenta? Porque hay diferentes temas a lo largo de todo el año, ¿no? Fechas que el 14 de febrero, y hay que aprovechar reuniones de matrimonios. Ahorita eso se me viene a la mente así de bote pronto, ¿no? Luego, no sé, las vacaciones, campamento, y hacemos un recorte y mejor predicamos esto. Y se hace todo hasta que llega el Sí, día de la revolución y bueno, todo un montón de cosas patrias, así. Entonces, quisiera ver si de alguna manera, ¿verdad? Podía orientarme o orientarnos para por ahí o un libro, no sé, algo que me pueda decir para yo poder agarrar dirección ahí, porque sí es un reto que yo personalmente ahorita como único líder me he enfrentado, pero ya tengo ahorita unos consejeros, hermanos de mucha confianza, de buen testimonio, ya uno electo para ser anciano ahorita en el futuro. Entonces sí, ya los he involucrado, pero a la ok. plática se vuelve un desorden y me Sí, contesto y sí. ya no llegamos a nada. Como digo, es un tema de sabiduría y el problema de eso es que sí, hay principios, hay consejos, pero no hay nada que podamos decir bíblicamente. Esta es la forma de planificar la predicación. Sabemos que hacerlo secuencialmente es algo que nos ayuda a planificar, pero bueno, sí, Edwin. Sí, nosotros aquí también predicamos libro por libro, capítulo por capítulo, pero lo que nosotros hemos, o nos hacemos la pregunta, ¿cuán lento podemos estudiar un libro o cuán rápido lo debemos estudiar por la atención de la iglesia? Porque hemos predicado un libro y al final sentimos, wow, lo hicimos muy rápido para poder Sí, predicar todo lo que está ahí y después algunas veces lo extendemos, 6 meses, un año para pasar un libro y después nos hacemos la pregunta si estamos en un sentido aburriendo a la congregación o si claro, estamos siendo muy lentos o tratando de encontrar qué es no sé, lo perfecto, el tiempo perfecto para ir, en las series que estamos sí, predicando. sí. Entonces, son temas que, una vez más, sabiduría. Cada contexto es diferente, cada iglesia es diferente y ustedes como pastores van a saber mejor, conocen mejor su membresía y van a saber de qué forma nutrirles mejor, ¿no? Entonces, no voy a darles secretos ni nada que no conozcan, pero bueno, espero que por lo menos en esta conversación podamos llegar a algún tipo de ayudas. Bien, entonces, les voy a dar cinco consejos. Algunos son inamovibles, como el primero, orar. Eso no cambia en ningún contexto. Pero sí, entonces 5 consejos a la hora de planificar vuestros calendarios de predicación. Entonces, lo primero, y para mí evidentemente lo más esencial, lo que no puede faltar es la oración. Entonces, yo creo que nosotros, por ejemplo, como equipo pastoral, eh, no tomamos, no nos reunimos y simplemente en esa reunión decimos vamos a predicar este libro. Procuramos orar durante un tiempo, pensar y ya tenemos una reunión en noviembre donde nos sentamos y después de haber orado y proponemos entre todo el equipo pastoral diferentes libros, por qué creemos que este libro puede ser relevante para la situación de nuestra iglesia. Y la clave, como en cualquier otro tema
consejo pastoral es el ceder, ¿no? El ceder a los otros pastores. Entonces, si llega un pastor que dice, mira, está orando y realmente siento del Señor que este libro va a ser relevante, pues la disposición del resto debe ser de ceder y decir, ok, si sientes del Señor que y lo ves tan claro, adelante con ello. Pero la oración es esencial, no solamente para la elección de qué libro o qué temas vamos a predicar durante el año, sino realmente durante todo el transcurso del tiempo y todo lo que tiene que ver con la predicación. Como ya saben, esto sé que no es nuevo para vosotros, pero la oración es vital, ¿no? Mientras estaba preparando esta tertulia, me encontré esta cita que me pareció bastante buena, porque la oración debe de ser el paraguas y debajo de ese paraguas de la oración debe estar todo lo que es la predicación. Dice este profesor, ora mientras planificas, ora mientras te preparas, ora mientras te preparas para predicar y pastorear desde el púlpito a las personas que Dios te ha confiado para cuidar. Ora para que Dios te use como un canal eficaz para llevar más de su palabra que da vida a su pueblo para su gloria. Entonces, sé que esto es algo básico, es algo, sí, es el fundamento, ¿no? de todo lo que hacemos, la dependencia en Dios en cuanto a esto, pero no está de más mencionarlo, porque creo que a veces se nos olvida sorprendentemente cuánto dependemos de la oración para decisiones como estas, qué libro vamos a predicar. Así que creo que una de las cosas que podemos hacer como pastores, y si tenemos un equipo pastoral, es simplemente orar y pedir al Señor que nos dé claridad sobre qué debemos de alimentar a nuestra iglesia. Bien, el siguiente consejo que quiero daros es anticipación, anticipad. Creo que es importante hacerlo con anticipación. Entonces comiencen a pensar y orar sobre lo que van a predicar con anticipación. No esperen hasta el domingo antes de terminar una serie cuál debe ser el siguiente libro o temas que van a querer predicar. ¿Por qué la anticipación es importante? Bueno, número uno, como ya he mencionado, la oración. Creo que como esto es un ejercicio de Dios, del Espíritu Santo de Dios, la oración es vital y cuanto más tiempo tengamos para orar y meditar, mejor. Y creo que una forma en la que el Espíritu Santo de Dios a nuestro equipo pastoral nos ha guiado en qué libro predicar es porque el Señor ha traído una situación de peso a nuestra atención y creemos que un libro en concreto puede ayudarnos a traer claridad, ¿no? sobre una situación de peso o una fase por la que está pasando nuestra iglesia, etcétera. ¿Por qué anticiparse? También porque el equipo pastoral debe tener tiempo para conversar, para dialogar sobre, oye, ¿cuál sería el mejor libro para esta fase en la vida de nuestra iglesia? Y poder tomar tiempo para dialogar, compartir recursos, decir, mira, eh, he encontrado este recurso, mira, esta iglesia ha hecho esto, o he hablado con este pastor y mirad lo que hicieron en su iglesia con este libro. Entonces, la anticipación nos permite tener estas conversaciones. También formación. Como sabéis, trabajo para el Charles Simeon Trust y una de las cosas que he visto durante el transcurso del tiempo es que muchas iglesias aprovechan que estamos ofreciendo un taller en su región, en una ciudad cercana, sobre un libro en particular y aprovechan y traen al equipo pastoral a ese taller porque creen que puede ser formativo para las siguientes series de sermones. Aquí en Sevilla tuvimos el taller en enero y un equipo de una ciudad a 1 hora y media de aquí vino porque iban a predicar Efesios este año y el pastor, bueno, la iglesia ya venía a los talleres de por sí, pero el pastor aprovechó y insistió más en que todos los predicadores viniesen para prepararse para esta serie. Entonces, el anticiparse da pie a esta formación, ¿no? Porque a lo mejor es un género literario con el que el equipo pastoral tiene menos experiencia y a lo mejor sí que requiere un poco más de formación. Y eso solo puede ocurrir si hay anticipación a la hora de, de la planificación de las predicaciones. Y después la preparación en sí. Es decir, no nos ponemos de pie el domingo y simplemente
nos ponemos a predicar un libro. Eh, eh, Hay que sentarse, dividir el libro de una forma coherente. Sé que es difícil la división de los libros porque, aunque los capítulos son de ayuda, no siempre los capítulos dividen las secciones como deberían dividirse. Eh, pero intentamos no buscar unidades de pensamiento para predicar. Por ejemplo, si estamos en epístolas y es un discurso, intentar no cortar el discurso en una zona rara del discurso, sino intentar seguir un poco el flujo del pensamiento del autor. Y eso requiere tiempo. El poder, en Simeon Trust hacemos una instrucción que se llama línea melódica, y el objetivo de esa instrucción es equipar a los pastores para saber cómo identificar la idea central que está intentando comunicar un libro. Y eso ocurre cuando descubrimos la estructura de un libro, cuando descubrimos la afirmación de propósito, cosas así. Entonces, creo que estas cosas requieren tiempo, requieren anticipación. Y si decides una semana, 2 semanas antes de cuando vas a empezar la serie, lo que vas a predicar, es muy difícil hacer oración, conversación, formación y preparación. ¿Ok? Sería mi segundo consejo. Tercero, necesidad. Sean sensibles a las necesidades de la iglesia, especialmente si hay que discipular a la iglesia en un área en particular. Son pastores y su congregación es particular. Viven en un contexto muy particular, viven en un contexto con necesidades muy particulares. No es lo mismo pastorear una iglesia en una ciudad como Sevilla que pastorear una iglesia en un pueblo. No es lo mismo una iglesia de 5 años que una iglesia de 20 años. No es lo mismo. Sí, hay tantos y tantos factores. Solamente ustedes saben realmente lo que necesita su iglesia en este momento. Entonces, sean sensibles a esas necesidades. ¿Necesita la iglesia crecimiento en un área en particular? Hay un área donde sienten que la iglesia cojea, ¿no? Está débil. Hay un libro que pueda ayudar a la iglesia a crecer, fortalecerse en esa área particular de crecimiento. ¿Está la iglesia lidiando con una situación específica? Sea disciplina eclesial, sea el reconocimiento de pastores y diáconos. Estamos preparando a la iglesia para tomar una decisión. Aprovechamos el calendario litúrgico, lo que ha mencionado indirectamente uno de los hermanos. Debemos de aprovechar las festividades de Navidad para hacer una serie de sermones sobre la encarnación. Debemos aprovechar Semana Santa para dar una serie de sermones sobre la Semana de Pasión. Son cosas que debemos de ser sensibles a ellas, y en base a eso, pues tomar decisiones sobre si debemos o no debemos ser sensibles a estas necesidades. Pero esto debe ser parte de las conversaciones que tenemos como pastores con nuestro equipo pastoral, si lo tenemos, las necesidades de nuestra iglesia. Y solamente ustedes van a saber exactamente lo que necesitan sus iglesias. Conocen sus ovejas, las aconsejan, andan con ellas. Entonces, ser sensibles a la hora de escoger un libro en particular que quieran enseñar. Después, flexibilidad. Usen el calendario de predicación como una guía, no como una ley inamovible. Es decir, ese calendario es una guía. Entonces, si por alguna razón surge una necesidad imperiosa en la iglesia, un caso donde la iglesia necesite ser pastoreada, y la mejor manera de pastorear a la iglesia es simplemente exponiendo la palabra y hablando desde la palabra con claridad sobre un tema específico, háganlo. Pausen ese calendario de predicación, porque hay veces donde los pastores tenemos que decir, ok, hay que parar esto porque hay una necesidad imperiosa en la iglesia y creemos que la mejor manera de traer claridad es exponiendo la palabra. Entonces, no teman ser flexibles por el bien de la iglesia. A lo mejor hay que parar esa serie del libro tal porque se necesitan una serie de sermones sobre temas específicos. Entonces, no tengan temor en esos momentos de parar y decir, ok, toca predicar 2 o 3 sermones sobre esto porque la iglesia
lo necesita. Eso es parte de ser pastor, es decir, a veces hay que cambiar el alimento, ¿no?, que la iglesia necesita. Finalmente, variedad, y esta es la riqueza de las escrituras, ¿no? Por un lado, tenemos la variedad a la hora de géneros literarios. Entonces, algo que hacemos nosotros como pastores es intentar dar a la iglesia una dieta variada. Entonces, nosotros, cuando una de las formas en las que creemos que debemos de hacer nuestro calendario de predicación es variando. Entonces, si acabamos de predicar un libro de historia del Antiguo Testamento, por ejemplo, Éxodo, la siguiente serie de sermones probablemente casi nunca ha sido otro libro de la historia del Antiguo Testamento. Solemos ir al otro testamento y buscar el género que no hayamos predicado previamente. Entonces, pasamos, por ejemplo, de Éxodo a una epístola. Y después de una epístola, volveremos al Antiguo Testamento y a lo mejor predicamos un libro profético. Y después pasaríamos a un evangelio y después al libro de sabiduría. Entonces, vamos variando el género literario. Y eso también suele, aunque no siempre, cambiar el tipo de texto que tenemos enfrente. Entonces, los libros de sabiduría suelen ser poéticos. Entonces, eso ayuda a la iglesia también a poder nutrirse por medio de otro tipo de texto, porque no sé si os ha pasado que hacer el cambio de narrativa a poesía, incluso como predicador, cuesta, ¿no? Como que yo lo comparo como cuando cambias de jugar al fútbol 5, ¿no? En España decimos fútbol sala o futsal, lo llaman, creo que en Brasil, a un campo de 11 contra 11, ¿no? Como que las dimensiones son más grandes, como que cuesta un poco adaptarse, ¿no?, al juego en un campo más grande. Y me pasa lo mismo con la predicación, cuando pasas de narrativa a poesía, como que al principio como te cuesta hacer el cambio, pero creo que es bueno como predicadores forzarnos a esos cambios porque Dios nos ha dado un libro maravilloso con una variedad rica literaria, y creo que demostrar a la iglesia que las verdades de Dios son proclamadas a través de discursos, a través de narrativas, a través de poesía, es una forma de deleitar a la iglesia. Y también, como decía un hermano, ¿no?, que a veces sentimos que aburrimos a la iglesia, y creo que si siempre predicamos epístolas y discursos, pues a lo mejor puede volverse un poco aburrido, pero no es necesario cuando tenemos otros géneros literarios como los libros de sabiduría, ¿no?, y toda esa poesía y toda esa, es la verdad de Dios relatada a través de poesía. Pero una forma, si a lo mejor estáis con vuestros pastores y decís, ok, no hay no hay una necesidad imperiosa, no hay algo en concreto que la iglesia necesita ahora mismo, simplemente pensar, ok, ¿qué es lo último que hemos predicado? Y variar un poco de género literario o tipo de texto, pues es una buena manera de simplemente planificar una serie de sermones. Em, sí, esos son algunos consejos. Como es algo de sabiduría, creo que la mejor manera de resolver estas preguntas es dejar de hablar e intentar conversar un poco más sobre preguntas y retos que a lo mejor tienen en cuanto a la planificación de la predicación. Ok. ¿Puedo dejar de compartir pantalla, Alberto? Sí, Ok, excelente. Ok. Bueno, mis hermanos, si tienen preguntas, por favor, este es el tiempo para que puedan hacer preguntas. Levante su dedito digital, aquellos que puedan, y pues los que no, pues traten de levantar su manita física y pues les damos la oportunidad. Trate de tener su cámara encendida cuando vaya a preguntar. Raidis Castro, adelante. Buenas tardes, Alberto, desde buenas República tardes. Dominicana. ¿Cómo le va? Yo ya te he conocido alguna vez, ¿no? Sí, en Santiago, la República Es Dominicana. verdad, me acuerdo. Qué bien. Encantado de verte otra vez. Gracias, hermano, y gracias por la enseñanza. Una de las cargas que uno tiene, por ejemplo, cuando está predicando quizás un libro largo como Hechos, y también cómo uno maneja la parte cuando es reiterativa, varias escenas
la, la predicación continua. Entonces, ¿qué hacer ahí en ese sentido de que una serie que se puede poner muy larga? Y en el caso también cuando son quizás los pastores, que puedes tú tener una carga para predicar una serie particular y entonces tener que ver la alternabilidad, en el sentido de quizás si cada quien lo va a predicar como un énfasis, entonces en ese sentido que a veces hay que ser democrático, la Ajá. participación, y tú tienes el énfasis, no sé si me hago entender lo que te pregunto. Ok, entonces la primera pregunta era sobre qué hacer Los con libros largos, ¿no? como hechos que son reiterativos. Y Bien, en el entonces, caso- Ujú. la primera pregunta, una vez más, esto es un tema de sabiduría, no es un tema hay una sola forma de hacerlo. Nosotros, por ejemplo, en el libro de Génesis, decidimos predicar Génesis por partes. Lo dividimos en 4 partes. Entonces hicimos creo que fue desde el jardín hasta Babilonia, creo que de 1 al 11. Hicimos la vida de Abraham, después Isaac, Jacob y finalmente José. Lo dimos en 4 partes. Entonces lo que hacíamos era Génesis y una serie de sermones sobre otro libro. Génesis parte 2, otro libro. Génesis parte 3, otro libro. Y de esa forma, sí, la serie no se hacía tan larga. Ahora, conozco a hermanos que han hecho todo el libro de Génesis, gloria a Dios, y está bien. Nosotros simplemente que creíamos que era bueno dividirlo porque sí que era un libro bastante extenso y cuando hicimos la división de una forma lo que creíamos que encajaba con el flujo del libro, pues iba a ser 1 año y medio predicando Génesis y se nos hacía un poco largo para nuestra congregación. Entonces es una forma entre muchas. Ahora mismo estamos predicando Lucas y vamos a predicar los 6 meses y estamos haciendo secciones más largas y está yendo bien porque lo que nos está permitiendo hacer es demostrar a la iglesia cómo diferentes historias hilan o están entrelazadas para presentar un solo argumento, ¿no? Entonces, eso es un beneficio, pero como todo, se puede predicar secciones más cortas, más largas, eso ya depende del cocinero y cómo quiera cortar el filete, ¿no? Un poco más grande, un poco más chico. Cada congregación es diferente. Davis Anaya, adelante. Sí, buenos días. ¿Sí me escuchan? Sí, Le escucho, sí. Mi hermano, ahorita que usted mencionaba, bueno, primero quiero agradecer por los consejos, sí, muy válidos. Eh, Gracias. pero ahorita usted mencionaba algo con respecto cuando uno, bueno, tiene un equipo, sí, de tener en cuenta también y dejarse llevar también por los otros, ¿no? Ajá. ¿Cómo uno puede manejar el tema de la curiosidad? ¿Cómo así? Hay hermanos que en ocasiones simplemente quisiera que se estudiase, se predicara este libro, pero más por curiosidad o porque a él le gusta ese libro en particular, pero no está pensando tanto en las necesidades propias de la iglesia local. ¿Sí me hago entender? Sí, y ellos te dirían, cuando les preguntas, hermano, ¿estás pensando en las necesidades de la iglesia? ¿Cómo te responderían? Bueno, a veces uno se da cuenta, es más eso, es por el mismo comentario. Me gustaría que. Entonces, sí, Sí, pero ¿cómo puede manejar eso para que no se vea como que uno está imponiendo el ejemplo? Yo lo que procuro hacer es, bueno, yo trato de orar, ver un poco las necesidades de la iglesia y pensar, bueno, yo creo que vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. sí. Regularmente en el equipo soy yo el que voy diciendo qué vamos a estar estudiando y la agenda de predicación, la mayoría de veces. Pero hay ocasiones, hermanos, dentro del mismo equipo que salen con el comentario de, me gustaría que se predicara, pero tal libro, a mí me gustaría que un día esto hagamos, pero es más un gusto, como una curiosidad, porque Sí, es normal. A mí hay libros que me causan curiosidad porque nunca los he predicado y no hay nada malo en ello. Y son pastores, me imagino que también están pensando
en la iglesia. No creo que tengan pastores que solamente piensen en sus gustos. Me imagino que también estarán pensando. La mejor forma de resolverlo es preguntándoles, hermano, ¿estás pensando en tus gustos o estás pensando también en la necesidad de la iglesia? Y te garantizo que te van a responder que también están pensando en la necesidad de la iglesia, seguro. Pero sí, se trata de preguntar y no dar por hecho sus intenciones. Eh, la mejor forma es siendo sinceros y preguntando directamente si están preocupados por la necesidad de la iglesia. Nelson, adelante. Hola, ¿qué tal, Alberto? Muchas gracias. ¿Qué tal, Nelson? Tengo una consulta. Entiendo que donde estás hay más de un pastor y quisiera preguntarte, en base a tu experiencia en el tiempo de la preparación, ¿ustedes prefieren que una persona se dedique a orar y esa persona cubre toda la serie sola o se dividen la serie entre todos, tomando el tiempo de la preparación que mientras Sí. prepara uno se guarda otro o lo comparten? ¿Y qué sugieres? Nosotros predicamos juntos cada serie, cada semana. Yo, por ejemplo, esta semana predico el domingo y el lunes envié. Yo utilizo la hoja de Simeon Trust con las 7 preguntas para preparar mis sermones y yo esa hoja se la he enviado a los otros pastores, se la he enviado a los residentes, se la he enviado a otros hermanos que estamos formando una predicación. Y eso ayuda a los pastores porque la siguiente semana van a predicar ellos y al ver mi trabajo eso les va a ayudar a ellos con su trabajo. Y lo que ellos han predicado la semana pasada me ha ayudado a mí en mi predicación. Entonces es un trabajo sinérgico, un trabajo colaborativo entre todos los pastores. Ahora, conozco iglesias donde cada pastor predica una serie de sermones, entonces cada semana, dependiendo del pastor, pues depende del libro que se predica. Tampoco hay nada malo en ello. A mí personalmente me gusta la continuidad de poder predicar un libro de principio a fin en conjunto, pero es un tema una vez más de sabiduría y depende del equipo y depende de cómo cada iglesia pues haga sus cosas. Pero yo creo que para nosotros la continuidad es buena. Ok, muchas gracias. Entonces, supongo Ah, que los pastores que no están predicando o el pastor que no está predicando tiene tiempo para poder atender otras necesidades eclesiales, ¿no? De los hermanos en ese tiempo. sí, entonces yo suelo predicar cada 2 semanas. Ok. Los otros pastores predican una vez al mes, cada 2 meses, y para mí es una bendición por un lado, durante las semanas que no predico, poder invertir tiempo en otros aspectos del ministerio y también la bendición de ir un domingo sin tener ninguna responsabilidad, simplemente estar allí y como miembro de la iglesia disfrutar de los hermanos, de las canciones, de la predicación sin tener ninguna responsabilidad. Es una tremenda bendición y sé que muchos de ustedes no pueden hacer eso por temas de que no tienen otros pastores, pero bueno, les animo a que sigan formando pastores para que un día llegue ese momento en que puedan simplemente ir a la iglesia y disfrutar del compañerismo, de las canciones y todo. Buenísimo. Muchas gracias, Alberto. José A ti, hombre. Jiménez, adelante. Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes, hermano Alberto. Gracias por la exposición. Quería hacer una pregunta, pero antes quería contar que en mi iglesia, como tenemos dos reuniones, dos cultos en el domingo, uno en la mañana, otro en la noche. eh, en la mañana estamos llevando, por ejemplo, el Nuevo Testamento, Romanos, y en la noche estamos llevando el libro profético que es Jeremías. Y más o menos nuestra tendencia es a predicar libro por libro secuencialmente. O sea, después de Jeremías vamos a seguir con Ezequiel, por ejemplo, en las noches, ¿no? Y en la mañana después Romanos probablemente sigamos con Primera de Corintios. Tú comentaste hace un momento que tú predicabas de un testamento a otro testamento, ¿no? Para ser más surtido, más variado. Y también cambiabas de géneros. ¿Qué me recomendarías en esta forma en la que estamos haciendo en la iglesia? ¿Alguna observación o algo que podríamos tomar en cuenta? Sí, lo que ya he dicho, creo que variar puede ayudar a la iglesia. Eh, Otra cosa que pueden hacer es hablar con miembros de confianza en su congregación y preguntarles, oye, ¿qué les parece el hecho de que prediquemos el mismo género literario uno detrás de otro? ¿Lo encuentran bueno? ¿Les gustaría variar?
Y no se lo preguntaría a toda la congregación, pero sí que buscaría a uno o dos hermanos de confianza que sean miembros de la iglesia, que sean maduros, y preguntarles directamente qué opinan sobre predicar los mismos géneros o si les gustaría variar y ver qué opinan. Eso puede ayudaros como pastores a decidir cómo continuar. Sí, es algo, una vez más, de sabiduría. Es difícil darte una respuesta concreta, pero preguntar a personas en su contexto puede ser una buena manera de definir cómo hacerlo. Eugene Rose, adelante. Hola, mi hermano, gracias por la exposición. Saludos desde Panamá. Escuché que mencionaste acerca de que predicas secuencialmente o semanalmente, que cuando va a tocarle al siguiente predicador, te le deja un trabajo hecho, 7 preguntas. ¿Está disponible ese formulario en la página de Simeon Cross? ¿O hay alguna manera que nos lo pueda compartir para Sí, observarlo? claro. Me parece relevante para mi contexto. Entonces, lo que quieres es la hoja de preparación, ¿no? Por Ok. favor, si está disponible por ahí. Sí. Si Sí, quieres, sí. Alberto, me la puedes enviar a mí y yo entonces se la hago llegar a todos los hermanos en los La diferentes pongo, grupos que tenemos. la puedo poner en el chat ahora mismo, si quieres. Sí, lo que pasa es que hay algunos que no están conectados desde una Ok, computadora y se les va a hacer tal vez complicado accesar el documento, pero ok, aquellos que lo puedan accesar, pues adelante, está ahí en el chat. ok. Entonces, se lo he pasado por el chat y se lo acabo de pasar a Jorge por WhatsApp. Gracias. Un millón Genial. de gracias. Sí, y esa hoja, Eugene, ¿has estado en algún taller de Simeon Trust? No formalmente estoy familiarizado. He estado en la página web, pero no he tenido la oportunidad de estar en el taller. Ok. Entonces, sí, si has hecho los talleres en línea, eso te puede ayudar a rellenar esa hoja. Para mí es una forma muy útil de preparar un sermón. Amén. ¿Alguien más, mi hermano, puede levantar su dedito digital? Iván Filipini, adelante. Sí, buenas tardes hermanos. Para mí es un gozo compartir con ustedes y bueno, Alberto, es un gusto escucharte también. Igualmente, Realmente es muy enriquecedor. Nosotros en nuestra congregación estamos predicando ahora el libro de Juan. Hemos terminado el libro de Efesios. Ahora estamos en pleno desarrollo del libro de Juan. Ahora, muchas veces nosotros, o yo como pastor personalmente, me siento tentado o quizás pienso de que uno incurriría a aburrir a la congregación cuando se predica quizás de una manera secuencial y de manera expositiva. Ahora, mi pregunta, Alberto, si me puedes dar un consejo con respecto a esto, estaba pensando como inicio de año, implementar quizás el último domingo del mes o quizás 2 domingos del mes, hablar sobre específicamente quizás, un ejemplo, atributos de Dios, por ejemplo, la justicia de Dios o el amor de Dios, la omnipotencia y demás cosas. Eh, ¿Podría ser válido esa forma? ¿Qué tú podrías aconsejarme en ese sentido, Alberto? Y gracias. sí, 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 un placer. Creo que em, tienes, yo me plantearía esto de dos maneras. Uno, si voy a predicar sobre algún atributo de Dios, Y claro, claro, es que, perdón, y claro que es un ejemplo solamente, o sea, ya, ya, no específicamente voy a sí, predicar sobre atributos de Dios, sino que puedo incluir en el programa mensual un tema específico aparte de lo que estoy predicando. sí. Entonces, nosotros de vez en cuando predicamos algún sermón sobre un tema específico. Ahora, lo que hacemos es identificar un pasaje cuyo argumento
del autor sea esa idea en concreto. Entonces, si yo quiero predicar un sermón sobre el reconocimiento de pastores, voy a probablemente ir a 1 Timoteo capítulo 3 y simplemente exponer ese pasaje completo del 1 al 16. Y hablar de diáconos o pasar menos tiempo hablando de diáconos, como sea, pero yo cuando me pongo de pie el domingo quiero que sea la palabra de Dios que esté hablando. Para mí, en lugar de cualquier disciplina teológica, sea sistemática, sea teología histórica, sea teología, sí, ética, lo que sea, tiene su lugar a lo mejor en un estudio, en eh, un grupo pequeño. Mi convicción es no predicar teología sistemática en un domingo. Ahora, la teología sistemática influye en mi exposición, sin duda alguna. Entonces, cuando yo estoy preparando un sermón de un texto, indudablemente la teología sistemática informa mi sermón, pero no es lo que impulsa mi sermón. El texto impulsa mi sermón. Entonces, si yo voy a predicar un sermón el domingo, el último domingo del mes, sobre un tema concreto, buscaría un pasaje de la Biblia que yo sé, porque ya preparé ese pasaje, que el objetivo del autor es hablar sobre este tema en particular. Perfecto, Eso muchísimas es lo que haría gracias. yo. Sí, 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 De nada, perfecto. Gracias, Alberto. de nada. Clyde Bustamante, adelante. Bueno, hermanos, buenas tardes con todos. Hermano Alberto, gracias. ¿Se me escucha bien? Sí, sí. Ya. Quería preguntarle en cuanto a la planificación, ahora que estaba comentando en cuanto a la teología bíblica, cómo en el momento de planificar, cómo es que podemos considerar la teología bíblica o la historia de la redención en la planificación de la predicación. Y otro era, ¿qué consejo me daría al momento de abrir una obra nueva? ¿Qué Ujú. libro puedo tomar como para empezar? Sí. Entonces, en mi caso, la teología bíblica eh, va a ser mencionada, es que depende de cada pasaje. Por ejemplo, hay pasajes donde la teología bíblica eh, puede ser una muy buena manera de ayudar a la congregación a ver cómo este pasaje eh, encaja dentro de la historia de redención, ¿no? Entonces, la teología bíblica puede ser una magnífica herramienta en ese pasaje en particular para demostrar cómo este pasaje encaja dentro del canon de las Escrituras. Eh, y creo que se puede enseñar en otro momento o en otro espacio de la Iglesia la teología bíblica como una disciplina teológica, ¿no? de la teología, cómo se puede hacer con la sistemática, la teología histórica, etcétera. Yo creo que el domingo, cuando la iglesia está reunida, es el momento de que se abran las escrituras y dejar que Dios hable a través de las escrituras. Y si en ese pasaje en particular la teología bíblica es una buena herramienta para demostrar cómo este texto funciona, genial. Pero no lo voy a forzar en un texto en particular. La otra pregunta, ¿cuál era? No me acuerdo. Sí, hermano, era en cuanto a la recomendación de qué libro Ah, recomendaría al para iniciar la nueva una nueva iglesia. obra. Sí. Yo creo que las cartas pastorales son muy buenas. Primera, segunda Timoteo y Tito para la plantación de una iglesia es genial porque Primera Timoteo fue escrito precisamente para eso, ¿no? Estas cosas está escrito para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Y puedes enseñar a la iglesia cómo funciona la casa de Dios, eh, cómo enfrentarse a la falsa doctrina, cómo deben ser las reuniones de la iglesia en cuanto a la oración, quién puede enseñar en la iglesia, hombres cualificados reconocidos como pastores, quién no puede predicar, hombres no cualificados y mujeres, quiénes son los diáconos, qué es un líder piadoso, cómo cuidamos de las viudas, cómo cuidamos de los pastores, cómo se relacionan amos y siervos, sí, eh, cómo deben de ser generosos los ricos de la iglesia. O sea,
trata con muchos temas que creo que pueden dar una buena cimentación a una nueva iglesia, las epístolas pastorales. Álvaro Blas. Buenas tardes, hermanos, bendiciones y gracias, Alberto, por la exposición. Un gusto. Un placer. Me gustaría preguntarte o pedirte tal vez algunas recomendaciones para los cortes de los textos en la planificación, que tú sabes que, bueno, uno pretende cumplir un cronograma y más si Sí, vas a anticipar meses o semestres, pensar en el corte que vas a hacer en el segundo libro que se va a hacer, es sí, algo complejo, ¿no? Y sobre todo entendiendo de que para hacer el corte se supone que deberíamos ya haber identificado el argumento del autor, el énfasis, para saber hasta dónde abarcarlo. Entonces, claro. tal vez algunas recomendaciones respecto a ello, hermano. Yo creo que la anticipación es la clave. Cuanto más tiempo tenga, cuanto antes sepas qué libro vas a predicar, antes puedes empezar a trabajar. Y después hay que ser flexible, porque a nosotros nos pasa aquí en nuestra iglesia que uno de los pastores está predicando un texto y llega a la conclusión que el corte tendría que haber sido un poquito más largo o un poquito más corto. Y como pastores tenemos que decir, ok, vamos a cambiar un poco el fin, porque nos hemos dado cuenta de que este texto tendría que abarcar más o tendría que abarcar menos. Pero yo creo que la anticipación es la clave para poder intentar, intentar hacer cortes lo más naturales al flujo del libro posibles. Gracias. De nada. Nelson, adelante de nuevo. Dos preguntas. Bueno, la última se me acaba de agregar porque no entendí bien la parte de corte a qué se refería el hermano con el corte del Las, libro. las divisiones. Ok, ¿Cómo dividimos el libro? ok. Y la otra que le iba a preguntar era, previo a predicar un libro, ¿se ponen de acuerdo también en cuanto a qué material van a usar de apoyo, de referencia, como para evitar de que uno esté usando un autor que contradice a otro en cuanto a comentarios? No. No confiamos en el criterio. Si los hemos reconocido como pastores, como congregación, es porque confiamos en ellos. Entonces, sí, tienen el Espíritu Santo de Dios, ese es lo más importante y confiamos en su sabiduría, criterio, sí. Perfecto, gracias. Marcelo Arias, adelante. Gracias, Pastor Alberto, por la enseñanza. Un placer. Me quedo pensando en la consulta del hermano en cuanto a qué libro sugiere para la plantación de la iglesia. Y bueno, quiero hacer un aporte personal de una sugerencia, quizá es lo que nosotros como iglesia hemos tomado así principal, es el Evangelio de Juan, de San Juan, porque cuando uno está plantando una iglesia, y bueno, los contextos, como dijo, depende mucho de los contextos, queremos que la iglesia conozca a Cristo, conozca al Señor. Y creo que el Evangelio de Juan comienza con algo muy importante que es destacar la divinidad de nuestro Señor, que Él vino. Sobre todo en el primer capítulo es tan rico en la enseñanza y muy pronto llegamos a la predicación del Evangelio aún con miembros que recién están yendo a escuchar y es muy rico para comenzar y plantar una iglesia ese libro y ha sido de mucha bendición. Entonces, porque estamos comenzando una iglesia, estamos plantando y queremos que el Señor sea el centro de todo, que lo conozcan a Él. Y luego sí, la sugerencia que usted ha dado también, por supuesto, comenzar ya a ver los primeros libros de las cartas pastorales, ¿no? Sobre todo estamos plantando una Claro. iglesia, queremos que centre todo en el Señor Jesucristo. Una sugerencia para el hermano que ha consultado, cómo lo llevamos adelante nosotros en cuanto a plantar una iglesia nueva. Eso nada más, pastor. Genial. Muchas gracias. Álvaro, ¿tenías otra pregunta adicional? No, ok, es que tenías la manita levantada todavía. Ok. ¿Alguien más, mis hermanos? ¿Alguna pregunta precisa acerca de lo discutido hoy? ¿No?
Ok. Bueno, mis hermanos, pues entonces queremos darle las gracias al hermano Alberto por esta participación que ha tenido en el día de hoy. La sesión de hoy que está grabada, así que luego se las compartiremos por el grupo de los pastores y de los directores de la residencia y de los participantes de la residencia también para que lo puedan ver, ¿verdad? Y lo quieran repetir o lo quieran volver a ver. Así que le damos gracias, Alberto, por este tiempo con nosotros. Quédense, mis hermanos, 2 minutos solamente. Necesito compartir una información acerca de las próximas tertulias pastorales y simplemente pues repasar eh, algunas cosas con ustedes. Alberto, ¿algo más que quisiera compartir antes de irte? Nada, simplemente que sepan que estamos a la disposición de todos. Charles Simeon Trust, sí, quiere aportar nuestro granito de arena en sus iglesias, sea una manera en la que podamos servir a Endos o cualquier iglesia de Endos, pues que cuenten con nosotros. Gracias, Alberto, por tu disponibilidad en ese aspecto. Si tienen alguna pregunta, mis hermanos, particularmente acerca del ministerio donde trabaja el hermano Alberto. Alberto, no sé si puedas compartir ahí por el chat tu correo electrónico para que Sí, ellos se claro. puedan comunicar contigo si tuvieran alguna pregunta particular o quisieran organizar algún evento de Simeon Trust allá en sus países y en sus regiones. ¿Ok? Bueno, mis hermanos, quiero compartir con ustedes en pantalla una información importante en relación a nuestras próximas reuniones de tertulias pastorales. Estamos trabajando en la finalización del calendario del 2026. Todavía nos queda confirmar algunas fechas y algunos de los participantes que van a estar ofreciendo estas tertulias, pero por el momento queríamos hacerle llegar las próximas 2 tertulias que vamos a estar llevando a cabo. Una va a ser el tema la pureza en el pastor con el hermano y pastor Garrett Kell. Él es pastor y miembro del Consejo de Coalición por el Evangelio. Y en el mes de marzo, el 12 de marzo, va a estar con nosotros el pastor Salvador Gómez, que muchos de ustedes ya conocen, de la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, allá en República Dominicana. Y él va a estar hablando acerca de la paridad pastoral, mito o realidad. Así que no se pierda, mis hermanos, estas 2 tertulias pastorales. Le adelantamos estas 2 fechas por el momento y esperamos pronto poder compartirles el calendario con todas las demás fechas. Así que anote estas 2 fechas, 12 de febrero y 12 de marzo, a la misma hora y en el mismo canal, para que pueda estar con nosotros en esas 2 tertulias pastorales. Y lo último, mis hermanos, un recordatorio. Esto ya es un aspecto más como equipo de trabajo. Nosotros sacamos este tiempo todos los meses para poder ofrecer estas conversaciones que yo sé que han sido de gran edificación para cada uno de ustedes. Agradecemos la participación de cada uno de ustedes. Muchos de ustedes participan frecuentemente en estas tertulias pastorales, otros tratan de participar en la mayor medida posible, ¿verdad? Dependiendo de sus obligaciones laborales, personales y matrimoniales y familiares y ministeriales. Pero les pedimos, por favor, mis hermanos, un solo detalle. Trate que si usted va a participar de estas tertulias, sea puntual. ¿Ok? Porque si usted se va a conectar 30, 40 minutos después, pues usted desaprovechó el tiempo. Así que trate, mis hermanos, de conectarse puntualmente unos 5 o 10 minutos antes de que comience la tertulia para que usted se pueda beneficiar de este tiempo juntos. ¿Ok? Si usted no se puede conectar a tiempo por las razones que sea, lo entendemos. Luego nosotros le enviamos la grabación para que ustedes la puedan ver. Pero si usted va a participar, mis hermanos, trate todo lo posible de poder llegar a tiempo por respeto al el hermano que va a estar exponiendo, pero también por respeto al equipo de trabajo que hace posible estas reuniones mensualmente. ¿Ok? Yo sé que como hispanos a veces la puntualidad no es una de nuestras virtudes, pero eso es un pecado del cual nos tenemos que arrepentir. Amén. Así que Dios me los bendiga grandemente. Julio, si nos puedes despedir en oración, te lo voy a agradecer. Bueno, oremos, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias que estos tiempos nos puede ser bien, nos edifica, nos ayuda a planear mejor nuestros calendarios para poder proclamar tu palabra, la cual sabemos es el medio para poder
algunos ser salvos, otros edificados y tú glorificado. Así que ayúdanos hoy a poder comenzar a poner en práctica lo que hemos aprendido y aprovechar bien el tiempo que tú nos has dado para poder ser efectivo en nuestra predicación. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por el ministerio de Charles Simeon Trust, que ha sido de bendición para muchos. Y te rogamos ahora, Señor, que tú nos ayudes y te glorifique en todo. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Y amén. Amén. Bueno, mi hermano, Dios me los bendiga a todos grandemente. Nos vemos en una próxima fecha. Chao, muchas gracias. Abrazo. Gracias.